El primer dato es que dejamos de percibirnos jóvenes, así nos muestran los estudios, a partir de los 40 años. O sea que esto empieza mucho antes. O sea, el concepto de la segunda mitad de la vida empieza antes de la jubilación. Yo creo que hoy, en un país como Argentina, por ejemplo, una persona que llega a los 60 años tiene por delante 25 años más de expectativa de vida y no estamos preparados para llenar de vida de esos años. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pathfinder 50 Plus. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Contanos un poco a quién tenemos hoy. Bueno, buen día a todos. Bueno, y la verdad que tenemos la grata presencia en Pathfinders 50 Plus del doctor Diego Bernardini, quien tiene una larga trayectoria como médico, como conferencista internacional, ha trabajado para la Organización Mundial de la Salud, es autor del libro La Segunda Mitad. Y esto tiene que ver con nuestro enfoque desde Pathfinders en promover iniciativas que nos vengan a movilizar a las personas que estén en la segunda mitad de su vida. Bienvenido, Diego, a Pathfinder 50 Plus. Un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Gracias, Alejandro, también por la invitación. Así que bueno, aquí estamos. Un gusto enorme. Bueno, Diego, estamos muy entusiasmados con todas las iniciativas que estás llevando. No, vos hablás mucho, Diego, de la longevidad, ¿no? Y me interesaba, en base a todo lo que comentás en el libro, ¿cuáles a tu criterio son las claves para poder adaptar nuestra mentalidad y estilo de vida en esa nueva realidad, pasando los 50 años? Yo creo que, yo creo que el gran punto es diferenciar lo que nos viene diciendo la narrativa desde hace las últimas décadas en relación a la realidad que estamos viviendo con las personas mayores. Nos siguen hablando de demografía, nos siguen hablando de edad biológica, de edad cronológica, fundamentalmente esta última, y nos estamos olvidando de que hoy con estas claves que vos justamente preguntabas, Alejandro, tenemos la posibilidad de influir en cómo el tiempo incide en nuestras vidas. Básicamente, la longevidad es entender cómo podemos de alguna manera modificar ese proceso de envejecimiento para bien, no en busca de la inmortalidad, como tantas veces escuchamos, sino en busca de la calidad, de lo que tiene que ver el bienestar, de lo que significa el agregarle vida a esos años que de alguna manera el desarrollo nos ha regalado, ¿no? ¿Y cuándo comenzó tu interés por especializarte en esto? Sí. Yo era de los estudiantes de medicina que de alguna manera ya sabían qué iban a hacer. Digamos, cuando estaba estudiando ya más o menos tenía muy en claro que iba a ser médico de familia y dentro de la medicina familiar sabía que no me interesaban, por ejemplo, el inicio del curso de vida, los niños, ¿no? O sea, la pediatría. Yo sabía que no me interesaba, de alguna manera no me atraía, sino que me atraía el tema de las personas mayores. Creo que gran parte de esa atracción tiene que ver con el hecho de haberme criado en una familia extensa, en una familia con abuelas, con tíos, con bisabuelas, y también creo que tiene que ver con esa cuestión de haber siempre querido aprender, ¿no? Y uno, claro, empieza aprendiendo de las personas mayores de su familia y después, bueno, en este caso, empieza a aprender de las personas que conocen la vida y como a mí me gusta mucho aprender, continúo aprendiendo con mis pacientes. Me resultó siempre mucho más interesante eso. Así que de alguna manera ese fue el inicio y después, bueno, si se quiere el derrotero, el camino que uno ha seguido, tuvo que ver con que el hecho de escuchar y de aprender de ellos me mostró que hay una realidad muy diferente a la que me enseñaban en la facultad o la que uno leía en los libros y que tiene que ver con este punto del análisis de lo que significa la nueva longevidad, que es muy diferente, digamos, a cómo hoy están viviendo esas personas mayores que hace 30 años atrás nos pintaban como una cuestión de personas de alguna manera dependientes, necesitadas de cuidado, ¿no? Y bueno, hoy es diferente el asunto, así que bienvenido. Bueno, ¿y cómo definirías la nueva longevidad desde tu perspectiva? Mira, yo creo que en realidad quienes lo están definiendo son las personas mayores de hoy. Si nosotros si abrimos un poquito los ojos, hablamos con ellas, las escuchamos y observamos, vemos que no se quedan con su edad, con lo que significa, digamos, el ancla de la edad cronológica. Uno ve que son personas que siguen con proyectos, con ganas de hacer,
que de alguna manera no se identifican como viejos o como viejas, sí como personas mayores, que es diferente, que de repente tienen, ya te digo, tienen sus tristezas, pero también tienen muchas alegrías y sobre todo tienen salud, o sea, tienen una salud que en su mayoría les permite tener una vida independiente, que eso es lo principal, ¿no? O sea, hoy yo lo veo como una oportunidad. Lo veo como una oportunidad a nivel personal, a nivel social. Por supuesto, lo veo con desafíos, pero bueno, creo que en mayor o en menor medida de eso hablamos cuando hablamos de nueva longevidad. ¿Y cómo ves vos el tema de manejar la soledad, ¿no? Porque cuando uno se retira de repente de la vida activa en una empresa, de los trabajos que durante años se hicieron, bueno, empezás a tener un cambio en el entorno y la gente y todos quedamos un poco más solos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este enfrentar la soledad desde un lugar distinto, ¿sí? Es una gran pregunta. Justo hablábamos hace un instante de los desafíos, ¿no?, que tiene la nueva longevidad, y la soledad es uno de ellos. A ver, yo creo que tenemos que entender que todo lo que nos rodea, los vínculos emocionales, los vínculos afectivos, hoy tienen que ver con nuestro bienestar y tienen que ver con longevidad. O sea, el ser humano es un ser que es social, es un ser gregario, es un ser que una persona te diga no necesito ver a nadie es como que te diga no necesito comer. Sabemos que es imposible. A pesar de que toda la vida ha habido ermitaños o solitarios, pero son una minoría. Entonces, yo creo que una cuestión que tenemos que enseñar, por lo menos quienes estamos en este asunto, es que ese ecosistema social que nos rodea, emocional, afectivo, es un ecosistema vivo. O sea, se mantiene vivamente a nuestro alrededor y lo mantenemos nosotros. Entonces tenemos que entender que a lo largo de nuestro curso de vida, nuestras amistades cambian. Cuando somos chicos, estamos rodeados de nuestros amigos en el patio, después de escuela vamos a jugar a la calle o vienen a nuestras casas. En el secundario esto también cambia. Después nos hacemos adultos, tenemos la universidad, tenemos el trabajo, tenemos la pareja, construimos una familia y después, digamos, todo esto que se ha ido transformando se sigue transformando a medida que nos hacemos adultos, personas mayores. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver cuál es nuestra inteligencia emocional para poder ir reemplazando estos afectos que en algún momento nos van dejando porque nuestros hijos salen de la casa, porque nuestros amigos se mudan, porque nos separamos, porque enviudamos, porque nos divorciamos. O sea, entonces me parece que ahí hay un punto importante que tiene que ver con esa inteligencia transicional de entender esto de una manera donde ya todos sabemos qué persona nos hace bien tener a nuestro lado y también quién nos hace perder el tiempo. Sabemos que hay relaciones con las cuales te podés ir de viaje y relaciones con las cuales solo puedes tomar un café. Pero creo que lo importante es poder desarrollar esas relaciones. Y después entender algo más, y con esto cierro la idea. Nosotros nacemos solos. La soledad forma parte de nuestras vidas. Y me parece que dentro de esa inteligencia emocional de la que hablaba, tenemos que aprender a convivir con esa soledad. La soledad forma parte de nosotros. Estar solo no está mal. Lo que está mal es estar solo demasiado tiempo, la mayor parte de nuestra vida. La soledad nos permite reflexionar, nos permite leer, nos permite explorar de alguna manera. Y me parece que ese es un punto importante que también tenemos que ver, que revisar, que es el amigarnos con esa soledad, que como digo, forma parte de nuestra vida. La diferencia es que cuando somos mayores, quizás por circunstancias que tienen que ver con ese momento, con esa etapa del curso de vida, se vuelve algo más pesado, ¿no? Diego, estuve viendo en Instagram que estabas promoviendo un escuchatorio y me intriga saber si ya personas han participado de este laboratorio, ¿qué estás escuchando en ese escuchatorio? ¿Y cuál es el propósito, digamos, del mismo? Mira, a mí siempre me gustó escuchar a las personas mayores. Creo que es algo que no hacemos habitualmente. No les damos el permiso, no les damos el tiempo, no tenemos la paciencia para escucharlos. Y si los escucháramos, como durante toda nuestra vida nos gusta que nos escuchen a cada uno de nosotros, creo que aprenderíamos mucho. El escuchatorio es un laboratorio, como bien dijiste, es un experimento que surgió, me lo propuso don Francisco, Mario Krutzenberger, que es un conductor muy conocido de Chile, en América Latina. En Argentina, curiosamente, no se lo conoce tanto, pero es una persona que hoy tiene 82 años, tiene un programa en la CNN en español. El año pasado me entrevistó y fue un programa muy lindo, y este año me llamó para poder hacer esto. Y nos encontramos en Miami hace un mes y medio aproximadamente. Hicimos una convocatoria abierta para que personas mayores de toda América Latina se conectaran vía Zoom, como
como estamos conectados nosotros, y que hiciéramos, digamos, un intercambio donde nosotros, él como conductor, yo como especialista, los escucháramos, viéramos cuáles son sus necesidades. En este momento eso se está trabajando, se está editando. Justamente la semana pasada nos reunimos y habían quedado muy conformes ellos, el equipo técnico, con lo que había salido. Fueron 2 programas de alguna manera que hicimos. Y bueno, pero más allá de ese laboratorio, yo creo que hay un tema muy importante en esto del escuchatorio, ¿no? Del escuchar a las personas mayores, que no solo es escucharlas, porque de alguna manera va a salir, los médicos cuando estamos frente a un paciente lo escuchamos para poder entender después cuál es el diagnóstico, junto con algunos estudios o maniobras más, ¿no? Propias. Y yo creo que escuchando a las personas mayores vamos a poder arribar al diagnóstico de qué les sucede, qué necesitan, qué quieren, que es algo que pocas veces se hizo, y como ejemplo nos basta la pandemia, que no los escuchamos, los encerramos y se acabó, porque pensamos que era lo mejor para ellos, sin pensar que muchos estaban sufriendo, se nos estaban muriendo de soledad, de angustia, de falta de tratamiento médico, de falta de diagnóstico. Estas cosas pasaron y poco se habla de eso. Y hoy, cuando una sociedad, particularmente como la Argentina, es una sociedad que demográficamente tiene muchas personas mayores, bueno, me parece que es importante escucharlas. Y vos fijate que estamos en periodo electoral. Ninguno de los 3 candidatos de la primera vuelta les habló a ellos. No les habló nadie. Y son personas que votan. Son más de 7 millones de votos los mayores de 60 años en Argentina. Fíjate lo que se están perdiendo. No, no, interesante, muy interesante lo que estás comentando, Diego, realmente. Y me interesaba saber cuál es tu visión en cuanto a, bueno, desde el lado de la sociedad, el rol que les da a los adultos mayores, ¿no? Actualmente, más allá de que como adultos mayores tenemos que empezar nosotros a cambiar el rol a lo largo del tiempo, ¿cómo ves esa mirada, esa apertura de la sociedad en general hacia los mayores, ¿no? Mira, hoy la sociedad sigue siendo muy edadista, muy discriminatoria frente a las personas mayores. Todavía sigue estereotipando a las personas mayores, pensándolas como agentes, como personas pasivas. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta que esas personas mayores de hoy vamos a ser nosotros el día de mañana. No nos estamos poniendo en sus zapatos, en su lugar, para entender cómo nos gustaría ser tratados, ¿no? Cómo nos gustaría ser ayudados en caso de que lo necesitemos. Entonces, hoy me parece que nos estamos perdiendo de un momento de reflexión, nos estamos perdiendo en los estereotipos, en los prejuicios, y no nos estamos dando cuenta que la sociedad se está transformando, y se está transformando muy rápidamente. Se está transformando rápidamente desde lo laboral, se está transformando rápidamente desde la comunicación, se está transformando rápidamente desde lo social. Entonces, me parece que, claro, hablar de esto quizás en Argentina es difícil, porque en Argentina la urgencia nos quema la posibilidad de pensar no te digo en un largo plazo, en un mediano plazo, ¿no? Y hemos visto justamente socialmente cómo se ha ido degradando todo con el tiempo. Pero me parece que hoy, en esa época de rápida transformación, entender que esas personas mayores de hoy nacieron, se criaron, crecieron en otro mundo, no solo en otra Argentina, en otro mundo, porque esto pasa también en otros países. En este caso, una Argentina donde se hacía culto al mérito, al trabajo, donde la educación pública era un bien. Esas personas, yo creo que son un banco de experiencia, de conocimiento, de sabiduría, que no podemos darnos el lujo de no escuchar. Y no los estamos escuchando. Entonces, tenemos que ser conscientes que esta sociedad se está transformando, y la transformación es algo muy profundo, que nos involucra a todos, y donde la edad cada día importa menos. Lo que importa es lo que hayamos vivido y nuestra propia experiencia. Estás viendo en otras sociedades así, no sé, estás localizado en este momento en Estados Unidos, ¿no? ¿Ves algo distinto en cuanto a este tema, el tratamiento de los adultos mayores? Sí, hay algunos matices. Hay matices que uno puede ver en una sociedad como aquí en Estados Unidos, hay matices como las que uno puede ver en Europa. Y cuando hablo de Europa, hablo, por ejemplo, de España, que tiene una cultura muy parecida a la nuestra. No la comparo, por ejemplo, a Finlandia, porque digamos, son valores y también culturas muy diferentes, y por supuesto tampoco con las orientales o las asiáticas. Claramente estamos abriendo los ojos y prestando atención a lo que ocurre en otras partes del mundo. Como te decía, hay otras consideraciones, hay otros matices, pero todavía hay mucho por hacer.
La realidad es que todavía hay mucho por hacer. Las tendencias nos muestran que cada vez hay más personas mayores ocupadas, más personas mayores trabajando, más personas mayores en situaciones de protagonismo y de participación. Lo estamos viendo con los liderazgos a nivel global, presidentes que de alguna manera son personas mayores. Las estadísticas nos muestran, por ejemplo, que las edades promedio de los ganadores de premio Nobel ha ido aumentando con el paso del tiempo. Solo disminuyó el promedio de edad en los ganadores del premio Nobel de la Paz, que generalmente son personas más jóvenes, pero en el resto de las disciplinas la edad promedio ha ido aumentando. El liderazgo, lo decíamos los presidentes, pero también, por ejemplo, los CEO de las empresas, de las 500 empresas más importantes aquí en Estados Unidos, también ha ido aumentando el promedio de la edad. Bueno, esto es el reflejo de esa transformación que estábamos hablando, pero que hoy tendríamos que abrir un poquito los ojos para poder permitirnos entender, sin llegar a esos puestos de liderazgo, sea presidente, sea un ganador del premio Nobel o un CEO de una empresa, poder entender que esto nos atraviesa a todos como sociedad. En línea con esto que estás comentando, Diego, también estuve viendo, me pareció fabulosa la idea de que están lanzando una comunidad de aprendizaje en nueva longevidad. Realmente me parece súper novedoso, innovador, que promuevan esto de educarnos para la nueva longevidad. Contanos un poco acerca de ese proyecto. Mira, Aldrin, el astronauta norteamericano, cuando lo mandaron a la Luna y cuando volvió, él dijo, nos prepararon para ir, pero no para regresar. Yo creo que a nosotros nos preparan toda la vida para lo que tenemos por delante, menos para hacernos personas mayores y para quizás en algún momento vivir un momento del retiro, de jubilación, si se quiere. Y esto, la verdad es que empieza mucho antes. El primer dato es que dejamos de percibirnos jóvenes, así nos muestran los estudios, a partir de los 40 años. O sea que esto empieza mucho antes. O sea, el concepto de la segunda mitad de la vida empieza antes de la jubilación. Yo creo que hoy, en un país como Argentina, por ejemplo, una persona que llega a los 60 años tiene por delante 25 años más de expectativa de vida y no estamos preparados para llenar de vida de esos años. La comunidad de aprendizaje es un proyecto que venimos desarrollando ya hace 2 años, donde lo que buscamos son espacios de formación, pero también de intercambio, de diálogo, de una manera muy simétrica. Entendemos que en una comunidad de aprendizaje todos deben llevarse algo, todos debemos aprender, todos debemos escucharnos, reflexionar e intercambiar. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos un diplomado, que es básicamente un curso de formación, que lo toman profesionales y no profesionales también, personas, por ejemplo, que han cuidado a sus padres y ahora me dicen, mira, quiero aprender más yo para cuidarme mejor yo el día de mañana. En este momento tenemos 60 personas de 15 países diferentes, de América Latina, de Iberoamérica, España, Portugal, Italia. Tenemos, por ejemplo, grupos coordinados por una terapeuta, que no son grupos terapéuticos, sino son grupos de diálogo, donde tiramos premisas, nos escuchamos, hablamos. Tenemos cursos de mayor profundidad para aquel que quiere saber, por ejemplo, sentido de vida, la búsqueda del sentido de vida, los principios de nutrición y de actividad física, de longevidad. Estamos sacando formaciones especializadas para coach, para counselors. O sea, estamos promoviendo de alguna manera una comunidad, como te digo, con distintas opciones. Vamos a tener el año próximo un ciclo de masterclass con 12 especialistas de renombre mundial que nos van a desarrollar un tema específico y vamos a tener la posibilidad de conversar. Vamos a tener actividades, por supuesto, libres, gratuitas, para que las personas quieran empezar a familiarizarse. Es muy interesante, y con esto te cierro la idea, porque este año, como te dije, tenemos 60 personas en el diplomado. Tenemos 3 de ellas que hicieron el diplomado el año pasado y lo quisieron repetir este año. Y tenemos personas que ya el año pasado nos pasó y que estamos justamente explorando las dinámicas, que nos dijeron, bueno, a ver, el diplomado termina en noviembre, ¿cómo continuamos? O sea, son personas que quieren continuar involucradas. Lo que está faltando son espacios como estos de compartir. Y es muy interesante porque todo lo hacemos online y sincrónico. Entonces, es muy lindo cuando vos escuchás que una persona te dice, aquí en Perú está pasando esto y lo vivimos de esta manera. Y sale otro y te dice, no, pero en México, y sale el de Colombia, y sale el de Argentina. Entonces, cuando se empieza a intercambiar esta información y se empieza a ver que los desafíos son similares en toda nuestra cultura y en diferentes países, es espectacular. Y además, y con esto también redondeo la idea,
ha pasado situaciones muy delicadas donde algunos de ellos nos han contado situaciones personales muy delicadas que estaban viviendo, que estaban atravesando, sea por situación familiar de sus hijos, por cuidado de sus padres, personas que llegan a los 50 y hacen 180 grados en su vida porque se quedan sin trabajo, porque se divorcian, porque le sacan, como se suele decir, el piso, la base, ¿no? Y tienen que no reinventarse, no reinventarse, sino descubrirse realmente quiénes son a una edad donde Alejandro, o sea, ya experimentamos, ya sabemos lo que nos gusta, tenemos una mochila de experiencia personal que nos permite despegar nuevamente. Hablaste recién no y reforzaste el tema no reinventarse. ¿Podés detallar un poquito más ese tema, ese concepto? Claro, porque la gente habitualmente dice, me voy a reinventar, me voy a redescubrir. Y no, no es eso. Uno llega a ese momento donde realmente se descubre quién es. Porque parecería ser que, digamos, entramos en una vorágine, ¿no? Después que salimos de la casa de nuestros padres, empezamos a trabajar, empezamos a estudiar, vienen los patrones sociales que están cambiando, ¿no? Pero que para nuestra generación era tenés que tener un título, tenés que trabajar, tenés que comprarte la casa, tenés que hacer familia, tenés que criar a tus hijos. Y de repente llegaste a los 40 y pico, a los 50 y dijiste, uy, ya hice todo eso. Ya mis hijos se están yendo de casa, mi mujer o mi marido me siguen aguantando por ahora o no. O sea, y ahí empieza a cambiar la cosa. Y además hay algo que es muy importante en esto, Alejandro. Vos te das cuenta que estás dispuesto a renunciar a ciertos aspectos o cuestiones para ganar en otros. Y te lo pongo en palabras. A esa edad llega un momento, porque esto es algo que uno lo ve, bueno, es el trabajo de uno y lo hago todos los días, que la gente empieza a decir, mira, prefiero renunciar a un buen sueldo y a un aspecto económico importante, pero ¿sabes qué? Tener más tiempo para mí, para mis hijos, para mis amigos, para viajar, para leer o para hacer algo que me dé más satisfacción y, por ejemplo, no estar metido en una oficina de 4x4, 8 horas por día, por ejemplo. O sea, la gente está muy visto, muy claro que la gente decide renunciar a cierta estabilidad, si se quiere, económica, porque además, y sobre todo para aquellos que trabajan en forma de dependencia, también empiezan a ver a los 50 y pico que dentro de un horizonte no lejano te ponen la etiqueta de jubilado. Y vos decís, epa, si me siento perfecto, me siento en plenitud, y estos tipos me quieren jubilar. Entonces, muchas personas empiezan a explorar y la forma de decir, bueno, quiero hacer algo donde nadie me diga gracias por los servicios, hasta luego, ¿no? Y uno decir, a ver, voy a seguir trabajando o haciendo lo que me gusta hasta el día que pueda. Bueno, eso cada vez se está explorando más. ¿Qué consejo, qué comentario le darías a alguien de 45 como para prepararse para todo eso? Porque es un cambio importante que todos tenemos que hacer en determinado momento de la vida y donde requiere mucho también de mayor flexibilidad para encontrarle una vuelta distinta a, como decías vos, lo que venimos haciendo en forma casi automática, ¿no? Y por mandato durante mucho tiempo. ¿Qué nos darías como ideas para trabajarlo en forma temprana y planificarnos también, ¿no? Inclusive en lo financiero. Sí, a ver, esa planificación de la longevidad implica aspectos personales, implica aspectos de salud, porque todo esto lo vas a poder hacer si tenés salud. O sea, esto uno a veces escucha a muchas personas que hablan de la longevidad, pero todo esto se acaba si no tenés salud, ahí la vas a pasar mal. Entonces, la aproximación de salud es fundamental. Y además sabiendo que sobre la salud podemos incidir hasta nunca es tarde para moverse más, para cambiar la dieta, para bajar de peso, para tener revisiones médicas, nunca es tarde para eso. Entonces, lo primero es esa planificación que vos decís que tiene distintos aspectos, la salud, lo personal, lo emocional, por supuesto lo financiero. Estamos viviendo más y vivir cuesta dinero. Entonces, es claro que esos aspectos tienen que estar y de hecho forman parte de los programas de preparación para el retiro. Pero ahí hay un gap bastante, una brecha bastante importante en relación a esto que me decís, que me preguntás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si yo tomo como ejemplo lo que pasa en las empresas, cuando nos llaman para que demos los talleres de preparación para el retiro,
se los estamos dando a personas que en 2 años, como mucho en 2 años, se van a jubilar. ¿Pero por qué? Porque quienes deciden eso suelen ser los de capital humano, los de recursos humanos, que son personas que están en los 40 y tantos, que todavía no la vieron, todavía les queda muy lejos eso. Entonces, lo que recibimos de las personas que toman los cursos o talleres es que nos dicen, esto está genial, pero ya no llego. O sea, yo debería haber escuchado esto a los 50 o inclusive un poco antes. Entonces, la primera recomendación es entender que a esto vamos a llegar todos. O sea, probablemente por términos estadísticos, la mayoría de nosotros va a llegar. Lo segundo, que nos podemos preparar, que nos podemos preparar. Y lo tercero es que así como se calcula que hay cerca de 12 inteligencias descritas. Por ejemplo, la emocional, que hablaba hace un ratito. Bueno, hay una inteligencia, que es la inteligencia transicional, que tiene que ver con las transiciones de la vida, con esos ritos de paso. Y tiene que ver con lo que justamente te hablaba unos minutos atrás, que es la falta de preparación para esos ritos de paso, para ese retiro, para esa jubilación, que no tiene por qué tampoco ser una jubilación, porque no todas las personas trabajamos con, digamos, relación de dependencia. Muchos somos autónomos, pero tenemos que pensarnos en ese futuro donde ya somos señores o señoras que vamos a ser mayores el día de mañana y lo que nos gustaría ser. Y ahí está la inteligencia de la transición, la inteligencia transicional, que significa la necesidad de aprender continuamente, de capacitarnos, de entender que la vida del siglo XXI va a tener múltiples transiciones. O sea, ya no va a ser como era en el siglo XX. Estudiabas, trabajabas, te jubilabas. Hoy seguís estudiando a lo largo de la vida, cambias de trabajo. Les doy un ejemplo. Hace un tiempo di un taller para una empresa del interior de Argentina, muy arraigada en una ciudad, donde, claro, al ser arraigada y al ser una empresa que nace en esa ciudad, pero inclusive trabaja para distintos países, tiene empleados con 30 años en esa empresa. Y la gente de recursos humanos me decía, los jóvenes que ingresan ahora no entienden cómo hay empleados de 30 o 35 años. Entonces, vos fíjate algo, la cultura que se viene es la cultura de la transición, de ir saltando en distintas etapas y en distintos momentos de la vida con distintas actividades. Eso tenemos que aprenderlo nosotros también, los que estamos en los 40 y pico, yo tengo 56, los que estamos en los 50 y también los que están más adelante, porque ya te digo, y con esto cierro la idea, estar ocupados tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar. Y estar ocupado es diferente a trabajar, porque ya lo dijo alguien hace mucho tiempo, el que trabaja en lo que le gusta no trabaja, lo disfruta. Y me parece que eso es lo que tenemos que perseguir todos. Diego, ¿qué es lo que vos más disfrutás y qué haces en función de esta nueva longevidad? Como para prepararte para más adelante, ¿no? Mira, yo disfruto mucho esto que estoy haciendo. Voy a ser autorreferencial en esto, pero yo siempre soñé con trabajar en una institución aquí en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud. Y fue una frustración muy grande. Fue una frustración muy grande porque es una institución que, bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente en el mundo, hoy debe replantearse su rol, su papel. Entonces, la pasé muy mal, sinceramente, allí porque eran muchas cosas que no deberían ser de una cultura organizacional. Y a partir de ahí me llevó a empezar a indagar qué quería, qué valores yo tenía que me servirían para desarrollar el día de mañana mis ideas. Y hoy lo que disfruto es esto, es crear esta comunidad de aprendizaje que cada vez es más grande. Tenemos cerca de 3.000 personas que reciben nuestra información, que se interesan, que nos preguntan. El diplomado, este año tuvimos que abrir 2 grupos, ya te digo, porque son 60 personas, y cada vez tenemos más demanda y tenemos más interés de personas. Y para mí esto es genial porque de alguna manera me permite volcar en mi forma, lo que es mi formación, por supuesto, lo que son mis inquietudes, al mismo tiempo me permite aprender porque me nutro claramente de todas esas personas, de todas esas vidas que están alrededor nuestro, y al mismo tiempo es algo que puedo gestionar yo. Entonces eso me permite leer, me permite escribir, me permite salir a hacer actividad física o me permite de repente viajar, porque yo las actividades yo creo que la pandemia nos trajo todo este tema de las plataformas que tienen
tienen sus desventajas, pero tienen muchas ventajas. Poder encontrarnos, vos Alejandra en Corrientes, vos Alejandro en Buenos Aires, yo aquí en Washington, y podríamos sumar gente de todo el mundo. Es espectacular. Y lo podemos hacer desde la casa, desde un bar o de una biblioteca. Entonces me parece que, bueno, vos me preguntás, Alejandra, y bueno, ese es mi ikigai, es mi sentido de vida, lo que estoy haciendo ahora, porque sé que lo voy a poder hacer mucho tiempo y es una felicidad muy grande la que me trae. Qué lindo encontrar a alguien que también tiene, como con Alejandra, bueno, estos intereses. El podcast está orientado a todo este segmento etario, llamémoslo, y bueno, nos nutrís con cantidad de información importante y la verdad que valoramos un montón. Y en esto que tocaste así de refilón el tema tecnológico, cómo poder incorporar la tecnología en una edad donde, bueno, la tecnología avanza un montón y nosotros tenemos que adaptarnos también. Mira, aquí hay dos cosas, por lo menos que nos muestran los informes, las investigaciones. La brecha digital de alguna manera sufrió un empuje, un acelerón muy fuerte con la pandemia. O sea, de un día para el otro hubo que migrar todo a formato digital. Y esto claramente excluyó a un número muy importante de personas. Lo que hoy estamos viendo respecto de esa brecha digital es, primero, que a mayor edad mayor grado de desconexión, ¿no? O sea, personas de 90 años suelen estar menos conectadas digitalmente hablando que personas de 60, por ejemplo. Esa es una tendencia que se repite en todo el mundo, en todos los países. La segunda es que a diferencia de lo que pensamos, la mayor parte de las personas mayores utilizan plataformas. O sea, la mayor parte de las personas mayores utilizan plataformas. Pero además no solo las utilizan, sino que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que se pensaba que eran observadores no participantes, sabemos hoy que además participan, que te participan con un like, con una opinión, con un comentario o con una pregunta. Entonces, eso me parece que es lo primero. Lo segundo, me parece que esto es un tema que con el tiempo claramente va a desaparecer, porque las cohortes, los que venimos por detrás, ya hemos migrado a lo digital. Entonces, hoy tenemos que asegurarle a esas personas mayores que la digitalización excluyó, tenemos que garantizarle acceso, ¿no? Y esto tienen que saberlo muy bien, por ejemplo, los bancos, los gobiernos, las instituciones que pensaron que todo el mundo iba a adoptar la digitalización y muchas personas mayores se quedaron fuera y no hicieron plataformas amigables, no hicieron estrategias de comunicación y demás. Esto se puede solucionar. Pero lo otro, saber que yo creo que esto con el tiempo va a desaparecer. O sea, esto en 15 años, 20 como mucho, la brecha digital desaparece. Entonces, hoy el desafío pasa por garantizar seguridad desde el punto de vista de lo que significa la digitalización, garantizar procesos y procedimientos más amigables, por supuesto, plataformas, medios, ya hay empresas telefónicas que sacan telefonía, aparatos celulares más amigables, ¿no? Con teclas más grandes, con quizás funciones mucho más básicas para personas mayores, y entender que gran parte del futuro viene por este lado, por el tema del mobile health, del mobile, la conexión a través de aplicaciones y demás. Así que bueno, es una cuestión de ayudar a quienes hoy quedaron fuera y prepararnos nosotros de la mejor manera posible para lo que se viene de alguna manera. Bueno, espectacular todo lo que estás compartiendo, la verdad que nos deja inspirados, vos mismos con tu propio ejemplo, ya lo estás viviendo y creo que es súper importante esta etapa de transición y una palabra clave que nos va a acompañar en esto es el autoconocimiento. Es que llegamos a esta edad. Y si tenés un poquito de reflexión y de neuronas, que las tenemos todos, pero que hay que saber utilizarlas, a nuestra edad vos ya sabés dónde perdés el tiempo, qué te hace perder el tiempo, qué no te gusta. Una de las cosas que uno aprende de las personas mayores cuando las escucha es la libertad para hacer, para decidir. No hay que rendirles cuentas a nadie. Y después, por otro lado, ¿cómo decir? El valor del tiempo, porque a medida que hablas con personas cada vez más mayores, te dicen, a mí me queda poco tiempo. Un día le pregunté a María Fuchs, la bailarina que falleció hace muy poquito, con cerca de 104 años creo que tenía. María, cuando pudimos hablar para mi primer libro, ella estaba en los 95, 94, 95 años,
y le pregunté, le digo, ¿qué proyecto queda por delante? Me fue muy, muy claro, me dijo, la clase de mañana, sin más, la clase de mañana. O sea, son personas que en algún momento empiezan a vivir el día a día porque no saben qué va a pasar al otro día y que ojalá nos pase a nosotros, porque si pensamos así es porque vamos a ser muy viejitos y viejitas, y está bueno eso. Genial, genial. Está buenísimo el concepto de pensar en el hoy, ¿no? Y disfrutar hoy más allá de, bueno, lo que podamos planificar, pero bueno, ir disfrutando mucho y con propósito, como comentás vos, Diego, lo que hacemos en el día a día, ¿no? Sea lo que decidamos hacer. Y bueno, y también con los años se nos va cambiando la intensidad en las cosas que hacemos, ¿no? Pero bueno, realmente muy contentos, Diego, de escucharte, bueno, de poder, como dice Ale, nutrirnos realmente de tu experiencia, de tu escucha, de otros. Bueno, tenés tus libros donde hay muchos casos comentados en tus libros, ¿no? Así que realmente contentos de tenerte acá y de haberte exprimido un poco en estos 45 minutos de charla, Diego. No, bueno, antes de despedirnos, quisiera que nos dejes a los Pathfinders que nos están escuchando, ¿qué te gustaría dejarles como mensaje, alguna reflexión, pregunta, lo que quieras? Más allá de todo lo que ya nos viniste trayendo, pero si hay algo puntual. Yo creo que dos cosas. La primera, que entiendan que lo que les pasa, nos pasa a muchos. Esa es la realidad. Nos pasa a muchos. Uno puede hablar de uno mismo, ¿no? Pero hemos pasado por transiciones laborales, por transiciones personales, por transiciones de salud, y uno aprende de esos momentos. Entonces creo que lo primero es que esas personas que seguramente nos están escuchando y que están pasando un mal momento económico, un mal momento personal, un mal momento de salud, a todos o a la mayoría nos pasa en algún momento de la vida. No toda la vida se vive en crisis, digamos, se resuelven las cosas, independientemente de que estemos viviendo en Argentina, que no es un país fácil. Y por otro lado, nunca es tarde para incorporar, para modificar, para dar un golpe de timón, como habitualmente se dice. Yo creo que esas dos serían mis recomendaciones. Entender que no están solos, que nos pasa mucho, aunque no hablemos, aunque, digamos, no haya espacios como la comunidad de aprendizaje, que se llama justamente la segunda mitad, porque ahí entramos los de 50, los de 60, los de 40, los de 70 y 80. Y que nunca es tarde para modificar, para aprender. Yo puedo contarles de personas que nos siguen, con las que trabajamos, que están en Chile, que están en Ecuador, que están en México, en Colombia, y que están reiniciando de alguna manera un momento de vida muy especial, muy particular, con todos estos condimentos de los cuales estamos hablando y que hacen a la segunda mitad. Súper agradecido de tenerte, Diego. Un placer esta charla, la disfrutamos muchísimo. Un gusto enorme. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Bueno, nos vemos. Agradecemos a todos los Pathfinders y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Así es. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.